Bien, entonces aquí tenemos un segundo ejercicio que nos ayudará a comprender un poco más las demostraciones. A enésimo, el término general sea una sucesión en la que el primer término es 2, el segundo término es 5, el tercer término es 3, es 8 y el cuarto término es 11. Es decir, primero escribamos la sucesión. El término de la sucesión que nos han dado, los primeros serían 2, 5, 8, 11. Así hasta los infinitos términos. Esa sucesión dice que tiene una propiedad a la cual nosotros queremos demostrar. ¿Cuál es esa propiedad? De que el término an más 1, es decir, en otras palabras, significa el término posterior, después del término enésimo. Ejemplo, si fuese el índice 2, ¿cuál es el término después? N más 1 es el término 3. Debería trabajar con 8. El término posterior es igual al enésimo término, es decir, anterior a este, ¿verdad? Anterior a este debería ser el 5. El 5 más 3 me da igual al término an más 1. Igual, para el proceso de la demostración, sigamos un proceso inductivo matemático. ¿Cómo hacemos la inducción? Primero, veamos con algunos ejemplos concretos a ver si es que la función se cumple para esta propiedad. Entonces, nos dicen que debo tomar el término posterior, debe ser igual a uno anterior y sumado 3. Entonces, supongamos que trabajamos con el término A1, con el término primero, que me debe de salir 2. ¿Cuál sería el término posterior al primer término? Ustedes se dan cuenta que aquí el primer término es 2, pero si es que yo tomo 2 y 5, 7, no se va a cumplir la propiedad. Debo buscar entonces una definición recurrente. Es decir, que yo debo tener un A sub 0, a cual le llamamos una recurrencia, un auxiliar para definir esta sucesión de términos. Y entonces yo voy a decir que tiene un término inicial menos 1, de tal manera que la fórmula pueda cumplirse. Por lo tanto, si el término 1 ha de ser el posterior, en este caso va a ser 2, le tomamos a la fórmula n más 1, el término 2 va a ser igual. En este caso debo utilizar el recurrente, el inicial a sub 0, que es una recurrencia. Recuerden, no está en la sucesión, pero es una definición recurrente. Es un auxilio para mí el término anterior menos 1, que debe ser perteneciente a la sucesión. Entonces, a sub 0 más 3. Y ahora sí se cumple que el término 1, que es 2, es igual a 2. Pero que hemos utilizado una recurrencia para definir, nos toca comprobar con un ejemplo real. Digamos que ahora queremos coger el tercer término. Entonces, a 3 vamos a comprobar y decimos, ¿cuál es el tercer término? El tercer término es 8. Entonces, si tomo 8, 8 ha de ser igual al anterior. ¿Cuál es el anterior a 8? 5. Y a eso lo debe sumar 3. Entonces 8 es igual a 8. Eso comprueba que la propiedad aquí descrita en realidad sí se cumple. Hemos hecho los ejemplos concretos para comprobar la función. Ponemos entonces como segundo paso la hipótesis. Si es que esto funciona para los ejemplos concretos, yo tendría que comprobar que an más 1 es igual
a n más 3 debe funcionar para k más 1 valores o para n más 1 valores. Así que propongo la hipótesis, la tesis. ¿Qué me dice la tesis? Que debe ser igual para a por k más 1 y por fórmula más 1 debe ser igual a k más 1 términos y más 3. Sencilla la situación. Según la hipótesis, a n más 1 debe ser igual a n más 3, pero mi tesis es que si funciona para n más 1, ahora debe funcionar para k más 1 términos. Repito, si quieren pueden utilizar la misma letra, eso no influye en la demostración. Y ahora desarrollamos. Al desarrollar, ¿qué obtengo? Que a, si destruimos términos aquí, k más 1, quitando el paréntesis, más 1 será igual a k más 1 y más 3. En consecuencia me está diciendo que el término a con subíndice k más 2 ha de ser igual a con el índice k más 1 y sumado en 3. Que nosotros ahora solamente tenemos que mirar que se obtiene la misma estructura de la que ellos han propuesto acá. ¿Y qué nos propusieron? Que un término posterior debe ser igual a uno anterior sumado en 3. Entonces, k más 2 visiblemente se ve que es posterior a k más 1. Es decir, k más 1 está antes que k más 2, es obvio. Y si a este le sumo a k más 1, le sumo más 3, el resultado debería ser igual. Supongamos que k vale 1. Quiero coger entonces el primer término. Si tomo el k más 2, el primer término más 2, estoy hablando del 11. Entonces digo, el término k más 2 será 8. Debe ser igual al anterior, que en este caso es 5. El término k más 1 sería el anterior sumado más 3. Por lo tanto, 8 es igual a 8. Esto nada más para verificar con un ejemplo concreto que esta definición que hemos obtenido cumple para cualquier valor. Así, esta fórmula es la que me deja demostrando que esta propiedad de esta sucesión se cumple para cualquier número. Es así como demostramos que la inducción matemática nos sirve para comprobar algunas propiedades, demostraciones de las sucesiones. Muchas gracias.